En mi vida pasada, rompí mi pierna para salvar a Lucía, mi amiga de la infancia. Ella se casó conmigo, pero tras el matrimonio, salía de fiesta cada noche, enredándose con Mauricio, su amor platónico. Cuando la confronté, me arrojó una copa de vino a la cara y gritó histérica: si hubiera sabido que usarías esto para chantajearme, preferiría haber sido yo quien se rompiera la pierna aquel año. Más tarde, morí en un accidente de coche. Mi alma flotaba en el aire, viendo cómo ella y Mauricio se abrazaban estrechamente. Mauricio le preguntó: ¿te arrepientes? Ella sonrió coqueta: ¿arrepentirme? Solo me arrepiento de no haberlo mandado a morir antes. Al abrir los ojos de nuevo, había vuelto al momento del terremoto. El edificio de la universidad se sacudía violentamente, las losas prefabricadas sobre nuestras cabezas pendían peligrosamente, y mi bondadosa amiga de la infancia, Lucía, estaba justo debajo, paralizada por el pánico. Al verme, como en la vida anterior, extendió su mano hacia mí y gritó: Javier, sálvame. Esta vez, sonreí. Muy bien, ya que tanto deseas romperte la pierna, pues te concederé ese deseo. 1. Abrí los ojos de golpe. Una luz blanca y cegadora me dejó aturdido por un instante. No era un hospital, ni la escena del accidente. Esto era el aula de la universidad. A mi alrededor, compañeros gritaban aterrorizados y corrían desesperadamente. Terremoto, corran. El polvo caía a raudales, las paredes se agrietaban. Mi mente estaba en blanco, pero los recuerdos de mi cuerpo reaccionaron primero. Miré hacia el centro del aula. Lucía, mi amiga de la infancia, la esposa por la que en mi vida anterior perdí una pierna. En ese momento, sobre su cabeza, una enorme losa prefabricada se desprendía con estruendo. La escena coincidía con la de mi vida pasada, la misma situación desesperada. Aquella figura familiar, vestida con un limpio vestido blanco, temblaba de miedo. Me miró y extendió su mano hacia mí una vez más. Javier, sálvame. Su voz, entrecortada por el llanto, tenía ese tono familiar que escuché durante 20 años. Miré ese rostro bañado en lágrimas. Miré su mano extendida hacia mí. Miré la losa sobre su cabeza que decidiría su destino. Lucía, tenías razón. No deberías salvarte. Ya que tanto deseas romperte la pierna, en esta vida, te concederé ese deseo. Corrí hacia otro compañero, un chico paralizado por el terror que estaba cerca de ella. Agarré su brazo con todas mis fuerzas y lo arrastré hacia afuera. Vamos, le grité, empujándolo hacia la zona segura. Después de hacerlo, ni siquiera volví a mirar a Lucía. Javier. La expresión de Lucía pasó de la sorpresa al pánico, y luego se transformó en un grito de incredulidad. El grito de Lucía perforó mis tímpanos. Entre la polvareda, solo escuché un alarido desgarrador, poco humano, y luego, todo volvió a la calma. Cuando el polvo se asentó, Lucía yacía entre los escombros. Su bonito vestido blanco estaba teñido de rojo, sus piernas, retorcidas en un ángulo antinatural. La sangre brotaba de sus heridas, formando un charco escarlata en el suelo. No había muerto, solo, se había roto las piernas, como yo en mi vida anterior. Miré su rostro contraído por el dolor y sus piernas ensangrentadas. Los recuerdos de mi vida pasada inundaron mi mente como una marea. En aquella vida, no dudé ni un instante, me lancé a salvarla sin pensarlo, y a cambio, el desprecio y el resentimiento de ella durante el resto de mi vida. Corrí como un loco hacia ella, la empujé con fuerza, y entonces, el hormigón me rompió la pierna izquierda. Terminé siendo un discapacitado, el inútil que, según ella, usaba el favor para chantajear. En el tercer año de nuestro matrimonio, mi pierna, torturada por los días lluviosos, ya no me permitía caminar con normalidad. Dependía de una silla de ruedas. Más tarde, mi empresa quebró. Me quedé sin nada. Era su cumpleaños, pero en un rincón de un bar, encontré a Lucía borracha y deshecha. Estaba lamentándose con su amiga. ¿Por qué tengo tan mala suerte? Casarme con un cojo, tener que ver esa cara de muerto todos los días. Me vuelve loca. Su amiga intentó consolarla. Pero si él te salvó aquella vez, si no fuera por él, ¿salvarme? Lucía soltó una risa amarga, como si hubiera oído el chiste más grande, y bebió un trago largo. El alcohol resbaló por su barbilla perfecta, manchando su ropa. El odio en sus ojos hacia mí era casi tangible. Ojalá no lo hubiera hecho. Si hubiera sabido que usaría ese favor para secuestrar mi vida entera, para chantajearme, preferiría haber sido yo quien se rompiera la pierna aquel año. Mi corazón murió en ese instante. Así que, lo que conseguí arriesgando mi vida no fue su gratitud, sino una cadena para ella. Lo que yo creía que era un amor que superaba todo, para ella era solo manipulación. Me alejé en silencio con mi silla de ruedas. Atravesé mecánicamente el tráfico.
Luces largas cegadoras, el chirrido de frenos, al fin, estaba libre. Había vuelto al lugar donde todo comenzó. Esta vez, Lucía, tu deseo, te lo he concedido. Ahora, por favor, disfruta de la vida que tanto deseaste. 2. El hospital, el olor penetrante a desinfectante, era idéntico al de mi vida anterior. Los padres de Lucía, con los ojos rojos, me bloquearon el paso. Javier, dile a tu tía por qué no salvaste a Lucía. Doña Lucía estaba al borde del colapso, su voz era estridente. Estabas justo a su lado. ¿Por qué fuiste a salvar a un extraño? Lucía es tu amiga de la infancia. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Don Luis sostenía a su esposa, y su mirada también estaba llena de reproches y cuestionamientos. Los miré con calma, sin sentir nada en mi interior. Incluso sentí ganas de reír. En mi vida anterior, también fue en este hospital. Ellos me rodearon de la misma manera, diciendo palabras de agradecimiento. Javier, gracias por salvar a nuestra Lucía. No te preocupes, eres como un hijo para nosotros, te cuidaremos toda la vida. ¿Y después? Se apropiaron de todos mis subsidios por discapacidad, con la excusa de guardármelos. Cuando más necesitaba dinero para mi rehabilitación, usaron mi dinero para comprarle a Lucía un bolso de edición limitada. Hablé con serenidad, tío, tía, en ese momento todo era un caos, el techo podía derrumbarse en cualquier momento. Solo soy una persona normal, solo tuve tiempo de salvar mi propia vida, y ayudé a la persona más cercana. Mi respuesta fue impecable. Ante una calamidad natural, el instinto de supervivencia es algo que nadie puede criticar. Doña Lucía se quedó sin palabras, solo podía señalarme con un dedo que temblaba sin control. Tú. Pasé junto a ellos y miré a la persona en la cama. Lucía yacía allí, con ambas piernas enyesadas y elevadas. Su rostro estaba pálido como el papel, y su mirada hacia mí estaba llena de rencor e incomprensión. ¿Por qué ya no me tratas como antes, como si fuera lo más preciado? Ignoré la confusión en sus ojos. La puerta de la habitación se abrió de golpe. Una figura alta y atractiva entró corriendo. Lucía. Llegó hasta la cama, con el rostro lleno de ansiedad, y tomó la mano de Lucía. Lucía, ¿cómo estás? Me asustaste muchísimo. Al verlo, las lágrimas de Lucía brotaron de inmediato, llorando desconsoladamente. Mauricio, mis piernas están rotas. Mauricio sostenía su mano, consolándola sin parar. No pasa nada, Lucía, la medicina ahora es muy avanzada, seguro que te recuperarás. Su mirada se posó en las piernas enyesadas de Lucía. Pude captar un destello de vacilación y retraimiento en lo profundo de sus ojos. Recordé mi vida anterior. 3. Después de que me rompí la pierna, Mauricio, como el mejor amigo de Lucía, también vino a visitarme una vez. Se paró frente a mi cama y me dijo algunas palabras de consuelo superficiales. Amigo, recupérate bien. Si necesitas ayuda en el futuro, solo dilo. Luego, con la excusa de no querer molestarme mientras descansaba, desapareció por completo de mi vida. Y ahora, le tocaba a él enfrentarse a la chica que amaba, convertida en una discapacitada. Tenía muchas ganas de ver qué elegiría esta vez. Lucía, entre lágrimas, relató la escena del terremoto con muchos detalles añadidos. Javier estaba justo a mi lado, pero esta vez no me salvó, fue a salvar a otro. Si en ese momento me hubiera agarrado, mis piernas no se habrían roto. Mientras hablaba, me lanzaba miradas llenas de rencor. Mauricio, después de escucharla, frunció el ceño con fuerza. Me miró, con una expresión complicada. Había incomprensión, reproche, pero sobre todo, una especie de evaluación. Me estaba evaluando a mí, y también a Lucía, que yacía en la cama. Lucía no notó el cambio en la mirada de Mauricio. Estaba inmersa en su propio dolor y resentimiento, incapaz de salir. Creía que Mauricio, como el protagonista de una novela, le haría justicia, señalándome y reprochándome. Pero Mauricio solo guardó silencio. La atmósfera en la habitación se volvió tensa y extraña. El llanto de Lucía fue disminuyendo poco a poco. Finalmente, notó que algo andaba mal. Miró a Mauricio y preguntó con cautela, Mauricio, ¿por qué no dices nada? Mauricio guardó silencio por un largo rato, antes de forzar una sonrisa. Lucía, concéntrate en recuperarte ahora, no pienses demasiado. Dicho esto, se levantó. Yo, saldré a comprarte algo de fruta. Luego, salió de la habitación como si estuviera huyendo. El color desapareció por completo del rostro de Lucía. La frialdad de Mauricio era como una espina, clavándose profundamente en el corazón de Lucía. Ella descargó toda su ira en las personas más cercanas. Todo es culpa suya. ¿Por qué me trajeron al mundo? ¿Por qué no me cuidaron bien? Dejándome ir al centro del aula, gritaba histéricamente a sus padres. Don Luis y doña Lucía solo podían llorar en silencio, intentando calmarla una y otra vez. Lucía,
no seas así, el doctor dijo que tu pierna, no quiero escucharlo. Lucía agarró la almohada de la cabecera y la arrojó al suelo con fuerza. Soy una coja, mi vida está arruinada otra vez. Cuando Mauricio regresó con la canasta de frutas, lo recibieron los interrogatorios aún más frenéticos de Lucía. ¿A dónde fuiste? ¿Por qué tardaste tanto? ¿Me estás rechazando? ¿Ya no me quieres? El rostro de Mauricio estaba lleno de cansancio e impaciencia. Lucía, ¿no podrías calmarte un poco? No te estoy rechazando, es solo que, sí que me estás rechazando. En la habitación, los gritos, llantos y el sonido de cosas rompiéndose no cesaban. El hermoso manto de ese llamado amor de cuento de hadas de la vida anterior fue desgarrado brutalmente por la realidad, revelando las miserias que escondía. Después de presenciar este espectáculo, me di la vuelta y salí de la habitación. Poco después de salir, de repente volví la mirada hacia la habitación. ¿Por qué Lucía había dicho que no la había salvado y que su vida estaba arruinada otra vez? ¿Acaso ella también había renacido? Qué lástima, pero ya era demasiado tarde. Sonreí, una sonrisa muy alegre. 4. Al regresar a mi propia habitación, mi madre me miraba con preocupación. Durante el terremoto, al salvar a ese compañero, mi brazo también resultó herido por escombros, necesitando varios puntos de sutura. Hijo, ¿estás bien? Lo de Lucía. La interrumpí, con un tono calmado pero firme. Mamá, a partir de ahora, no nos involucremos más en los asuntos de la familia García. Mi madre se quedó un momento en silencio. Javier, ¿qué te pasa? Vinieron a buscarme, me reprocharon por no salvar a Lucía. Relaté ligeramente lo que había sucedido. El rostro de mi madre se ensombreció al instante. ¿Cómo se atreven a hacer eso? Tú también eres una víctima. Javier, no te preocupes, yo sé que hiciste lo correcto. Sonreí. Mamá, estoy bien. Mientras hablábamos, el teléfono de mi padre sonó. Era don Luis, diciendo que quería visitarme. Mi padre estaba a punto de aceptar, pero le hice una señal negativa con la cabeza. Tomé el teléfono y activé el altavoz. Del otro lado de la línea, llegó la voz hipócrita de don Luis. Javier, tu tía estaba muy alterada antes, no le des importancia. Queremos ir a verte, al fin y al cabo también te lastimaste por salvar a alguien. Respondí con un tono indiferente, no es necesario, tío. El doctor dijo que necesito descansar, no es conveniente recibir visitas. Pero, además, creo que es mejor que nuestras dos familias tengan menos contacto de ahora en adelante, para que Lucía, al verme, no recuerde cosas desagradables y afecte su recuperación. Dicho esto, colgué el teléfono directamente. Había trazado una línea definitiva. 2 semanas después, una noticia explotó en la red de información vecinal de mi madre. La familia de Mauricio y la de Lucía habían tenido una pelea. Una pelea muy fuerte, se dice que todo el vecindario se enteró. El motivo fue el costo del tratamiento de Lucía. Las lesiones en las piernas de Lucía eran graves. Los gastos de la cirugía, sumados a la terapia de rehabilitación posterior, eran una suma enorme. La familia García era solo de clase trabajadora, no podían reunir tanto dinero de inmediato. Así que dirigieron su atención hacia la familia de Mauricio. En su opinión, Mauricio era el novio de Lucía, y era razonable que asumiera esos gastos. Pero la familia de Mauricio tampoco era adinerada. Los padres de Mauricio eran trabajadores comunes, ahorrando al máximo para poder mantener a Mauricio en la universidad. Que les pidieran cientos de miles para el tratamiento de las piernas de su futura nuera era algo que naturalmente no aceptaban. Mi madre dice que en ese momento la madre de Mauricio gritó justo debajo del edificio de Lucía, ni siquiera están casados todavía. ¿Por qué tenemos que pagar nosotros? Esto es una extorsión. Mi madre, mientras preparaba verduras, me relataba vívidamente la escena. La madre de Lucía tampoco se quedó atrás, diciendo, si tu hijo no hubiera estado siempre detrás de nuestra Lucía, ¿esto le habría pasado? Ustedes tienen que responsabilizarse. Escuché, con una sonrisa irónica en los labios. El llamado amor de cuento de hadas de mi vida anterior era tan frágil ante la realidad. Sin un tonto útil como yo en el medio asumiendo todos los costos y responsabilidades, la contradicción fundamental entre ellos finalmente salió a la luz. 5. Lo que Lucía deseaba era el amor y la entrega incondicional de Mauricio. Pero lo que Mauricio quería era una novia bonita, saludable, que le diera prestigio, no una carga que requiriera que él lo diera todo para cuidarla. Cuando el amor necesita medirse con dinero real, su lado más feo queda totalmente expuesto. ¿Y luego? ¿Cómo se resolvió? Pregunté como si no me importara. ¿Cómo iba a resolverse? Dijo mi madre frunciendo los labios. Al final fue Mauricio quien intervino, diciendo que encontraría la manera de reunir el dinero, y así logró llevarse a su madre de vuelta. Pero bueno, creo que esto no terminará fácilmente,
las dos familias quedaron resentidas. Asentí y dejé de hablar. Bajo la doble presión del dinero y la responsabilidad, Mauricio, ese egoísta refinado, finalmente eligió ceder. O tal vez, eligió proteger su imagen de novio dedicado. Bajo la enorme presión social y las amenazas de suicidio de Lucía, anunció públicamente que asumiría todos los gastos del tratamiento de Lucía, y que la cuidaría por el resto de su vida. Esta noticia causó inmediatamente un gran revuelo en los foros de la universidad y en las redes sociales. Mauricio es increíble. Esto sí que es amor verdadero. Sniff, vuelvo a creer en el amor. Qué suerte tiene Lucía. Esta sí es la pareja perfecta, que no se abandona. Lucía, profundamente conmovida, se repuso rápidamente. Comenzó a presumir de su relación en las redes sociales, publicando cada día fotos de Mauricio cuidándola, ya sea dándole de comer, masajeándola o paseándola en silla de ruedas por el vecindario. Los textos que acompañaban las fotos eran frases dulces y empalagosas. Gracias, mi héroe, por no abandonarme en mi momento más oscuro. Contigo, no tengo miedo de nada. Estaremos juntos para siempre. Pero entre líneas en estas publicaciones, siempre dejaba escapar, intencionadamente, cierta información adicional. Si ese día alguien no hubiera rehusado salvarme, no estaría sufriendo todo esto, pero afortunadamente, te tengo a ti. Algunas personas no son lo que parecen. En una calamidad, es cuando mejor se ve la verdadera naturaleza de alguien. Ahora solo quiero recuperarme bien, que lo pasado quede atrás. Aunque nunca podré perdonar. No mencionaba ningún nombre, pero todos sabían que esa persona que rehusó salvar a alguien era yo. De repente, me convertí en el blanco de todas las críticas. Al caminar por el campus, siempre sentía miradas y señales a mis espaldas. Mira, ese es, el que abandonó a su amiga de la infancia durante el terremoto. Qué desalmado, y pensar que Lucía siempre fue tan buena con él antes. Las apariencias engañan, parece tan educado, pero ¿quién iba a pensar que sería así? Ante estos rumores y críticas, no me importaban en absoluto. Al contrario, me parecían ridículos. Lucía, ¿crees que con la caridad de Mauricio puedes volver a tu vida anterior? El amor que obtuviste chantajeando con la moral, algún día también se desvanecerá cuando esa moral se derrumbe. 6. La universidad organizó una cena de acción de gracias para los profesores y estudiantes que sobrevivieron al terremoto, con el pretexto de celebrar que sobrevivieron a la calamidad, agradecer por la vida. Mis padres y yo también recibimos una invitación. En la cena, vi a Lucía después de mucho tiempo. Iba en silla de ruedas, empujada por Mauricio, con maquillaje impecable y una amplia sonrisa, saludando a todos a su alrededor. A mitad de la cena, los padres de Lucía se acercaron a nuestra mesa con sus copas. Don Luis, con una sonrisa forzada, alzó su copa. Señores, hoy quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer especialmente a una persona. Todas las miradas se concentraron en él. Se giró hacia mí y dijo con voz fuerte: esta persona es Javier. Aunque durante el terremoto, debido a la urgencia, no pudo salvar a nuestra Lucía, no le guardamos rencor. Después de todo, es humano, ante el peligro, pensar primero en uno mismo también es comprensible. Sus palabras, aunque parecían una excusa para mí, en realidad cada una era una puñalada. Convertían mi supervivencia en egoísmo. Los invitados a nuestro alrededor comenzaron a murmurar, y las miradas hacia mí se volvieron aún más despectivas. Doña Lucía tomó la palabra, sus ojos se enrojecieron y comenzó a secarse las lágrimas. Sí, no culpamos a Javier, nuestra Lucía aunque se rompió la pierna, por suerte tiene a un buen chico como Mauricio que no la abandona. Solo esperamos que Javier venga a visitar más a Lucía en el futuro, al fin y al cabo crecieron juntos. Ahora que Lucía no puede moverse bien, necesita más que nunca el cuidado de sus amigos. Un dúo perfecto, una interpretación impecable, chantaje emocional, usando la presión de la opinión pública para forzarme a ceder, obligarme a admitir mi error, obligarme a cargar con una pesada cruz por el resto de la vida de Lucía. Desafortunadamente, en esta vida, ya no era esa persona débil y fácil de manipular. Dejé los cubiertos y me puse de pie. Bajo las miradas sorprendidas de todos, interrumpí su actuación hipócrita. Tío, tía. Mi voz no era fuerte, pero se escuchó claramente en todo el salón del banquete. Ante una calamidad natural, sobrevivir es una suerte. Nadie le debe nada a nadie. Mis palabras sumieron en silencio todo el salón del banquete. Nadie esperaba que yo dijera algo así en público. Los rostros de los padres de Lucía se tornaron de un color púrpura oscuro al instante. Tú, ¿cómo puedes hablar así?, dijo doña Lucía, temblando de rabia. Sin hacerle caso, continué: durante el terremoto, salvé al compañero más cercano a mí, fue mi instinto.
Solo soy una persona normal, no tengo la capacidad de salvar a todos. Lamento lo de Lucía, pero en este asunto, hice todo lo que pude. Tío, tía, si aún me culpan, no tengo nada más que decir. Pero si realmente les duele Lucía, más les valdría pensar en cómo ganar dinero para su rehabilitación, en lugar de andar buscando compasión y haciendo chantaje emocional. Mis palabras, cada una hiriente, desgarraron por completo su máscara de falsa bondad. Las miradas de los invitados hacia ellos también cambiaron, de compasión a evaluación y duda. Sí, ante una calamidad natural, ¿quién puede garantizar que salvará a otros? ¿Merece ser criticado por no poder salvar a alguien? La familia de Lucía perdió completamente la dignidad. Miré sus rostros lívidos, sintiendo una oleada de satisfacción. Recordé mi vida anterior, sentado en una silla de ruedas, llevado por ellos a varias reuniones familiares. Ellos también, frente a todos, me elogiaban como comprensivo, bondadoso, un buen chico. Javier es muy sincero, por salvar a nuestra Lucía, hasta perdió su propia pierna. Que nuestra Lucía se case con él es una bendición para ella. Pero después, sin remordimientos, se apropiaban de todos mis subsidios por discapacidad, del dinero que mis padres me daban para vivir. Usaban mi dinero para tapar los agujeros de su familia, para satisfacer la vanidad de Lucía. En ese momento, el odio y la ira dentro de mí casi me consumían. Y ahora, finalmente podía, frente a todos, devolverles esa humillación multiplicada. 7. Un año después, gracias a mi persistente ejercicio, mi cuerpo estaba más saludable que en mi vida anterior, y la cicatriz en mi brazo ya se había desvanecido. Pero Lucía estaba completamente atrapada en esa silla de ruedas. Sus piernas, por haber perdido el mejor momento para la rehabilitación, sufrieron una grave atrofia muscular, perdiendo completamente la capacidad de caminar. La vida prolongada en silla de ruedas le arrebató todo su orgullo y paciencia. Su carácter se volvió cada vez más explosivo e irracional. Por lo que supe de mi madre, su vida con Mauricio ya era un caos total. El llamado amor de cuento de hadas de antes, ahora solo era una sucesión interminable de trivialidades y discusiones. Anoche, dicen que volvieron a pelear. Lucía se quejó de que Mauricio llegó tarde del trabajo, y hasta tiró los platos al suelo. Mauricio tampoco es el mismo, antes era un joven tan alegre, ahora siempre está con el ceño fruncido, parece más viejo que su padre. Ay, esta vida, ¿cómo van a seguir así? Este es el camino que eligieron, uno atrapado por la vanidad y las apariencias, el otro consumido por el rencor y los celos. Realmente están hechos el uno para el otro. Pensé que mi enredo con ellos terminaría por completo con el paso del tiempo, hasta que un día, un compañero de la universidad me envió de repente un enlace. Javier, mira rápido este post, ¿la persona de la que hablan eres tú? Hice clic en el enlace. Era una publicación en un foro de relaciones, con el título, Mi amigo de la infancia, durante el terremoto, para salvar a otro, me abandonó, ¿debería perdonarlo? El contenido del post me pintaba como una persona desalmada, cobarde y egoísta. A Lucía, a sí misma, la describía como una víctima perfecta, abandonada pero aún fuerte y bondadosa. Entre líneas, lleno de ataques velados y calumnias distorsionadas. Debajo del post, ya había cientos de respuestas. Sin excepción, todas me maldecían y compadecían a la autora. Miré ese nombre de usuario familiar, Lucía Sola. La historia en el post estaba inventada con todo lujo de detalles. Me pintaba como un perdedor que desde pequeño había tenido intenciones ocultas hacia ella, persiguiéndola sin éxito. Durante el terremoto, al ver su cercanía con Mauricio, por celos y odio, deliberadamente no la salvó, causando su discapacidad. Y ella misma era esa inocente víctima, bondadosa, sin guardar rencor, soportando todo el dolor en silencio. Esta historia, tan dramática y sensacionalista, era perfecta para despertar la compasión y el sentido de justicia de los internautas. En poco tiempo, comenzó un ciberacoso a pequeña escala. Mi nombre, universidad, incluso la empresa donde trabajaba, fueron expuestos públicamente. En la página oficial de la empresa aparecieron muchos comentarios maliciosos. ¿Cómo contratan a gente así? Es una mancha para la empresa. Boicot al desalmado. Que se vaya de nuestra ciudad. Incluso alguien envió cartas anónimas amenazantes a nuestra empresa. Mis compañeros de trabajo también empezaron a mirarme de manera extraña. Sabía que debía resolver esto. 8. Pero no iba a discutir con ella en Internet. Quería usar la forma más directa y efectiva para hacerla pagar por sus acciones. Pasé una tarde entera recolectando todas las pruebas. Capturas de pantalla de los posts, comentarios de los internautas, grabaciones de las cámaras de seguridad de la empresa. Luego, encargué a un amigo abogado que redactara una carta legal con un lenguaje severo. Al día siguiente,
pedí medio día libre en el trabajo. No fui a buscar a Lucía, fui directamente a la empresa de Mauricio. Quería que él supiera qué clase de persona era realmente la princesita que tanto cuidaba. Al verme, su rostro mostró una expresión de sorpresa e incomodidad. Javier, ¿qué haces aquí? Después de 2 años sin vernos, parecía mucho más demacrado, con pequeñas arrugas en las comisuras de los ojos. El aire confiado y enérgico de antes había desaparecido por completo. No perdí el tiempo con rodeos, simplemente puse la carpeta que llevaba en sus manos. Mira tú mismo. Mauricio, confundido, abrió la carpeta y sacó el contenido. Cuando vio las capturas de pantalla de esos posts desagradables, su rostro palideció al instante. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Esto es lo que ha hecho tu novia. Lo miré fríamente. Está inventando historias en internet, haciendo ciberacoso, afectando gravemente mi vida y trabajo. Saqué la última carta legal y se la arrojé. Esta es la carta del abogado. Te doy 3 días. Controla a tu gente, que borre todos los posts y se disculpe públicamente en internet. De lo contrario, nos veremos en los tribunales. Esa misma noche, la puerta de mi casa fue golpeada con fuerza. Mi madre abrió, y afuera estaba doña Lucía, con el rostro bañado en lágrimas. Madre de Javier, por favor, dile a Javier que ayude a nuestra Lucía. Doña Lucía, al ver a mi madre, como si hubiera encontrado un salvavidas, la agarró de las manos sin soltarla. ¿Qué pasó?, preguntó mi madre, asustada. Lucía discutió con Mauricio y accidentalmente le rompió la cabeza. La voz de doña Lucía temblaba, llena de pánico. Mauricio está en el hospital, con varios puntos de sutura. Él quiere terminar con Lucía. Salí de mi habitación justo para oír eso. No sentí nada en mi interior, incluso me dio un poco de risa. Perro muerde a perro, todos salen perdiendo. Doña Lucía, al verme, como si viera el último rayo de esperanza, se abalanzó hacia mí, y frente a mis padres, se arrodilló de golpe. Javier, te lo suplico, tú y Mauricio son compañeros de clase, ve a rogarle por nosotros, que no termine con Lucía. Lucía no puede vivir sin él. Si se separan, su vida realmente quedará arruinada. 9. Se abrazó a mis piernas, llorando desconsoladamente, con la actitud más humilde, realizando el chantaje emocional más hábil. Mis padres, como era de esperar, se compadecieron y quisieron ayudarla a levantarse. Los detuve. Miré a la mujer arrodillada en el suelo, a su rostro distorsionado por el llanto. Si hubiera sabido que esto pasaría, ¿por qué actuaste así antes? Criaste a tu hija para que fuera una egoísta e inútil, y ahora que hay problemas, ¿quieres que otros paguen por tu fracaso como padre? ¿Por qué? Doña Lucía, al ver mi indiferencia, lloró aún más desesperada. Javier, te lo ruego, aunque me arrodille, si estás dispuesto a ayudar, haré lo que sea. Me incliné y ayudé a doña Lucía a levantarse. Su cuerpo era liviano, como si le hubieran quitado todas las fuerzas. Miré sus ojos y dije, palabra por palabra, claramente, tía, esto es un asunto familiar. Yo, como extraño, no puedo ayudar. Mi voz era tranquila, pero con una determinación firme. La expresión en el rostro de doña Lucía se congeló al instante. Probablemente no esperaba que, habiendo llegado a este punto, yo aún no cediera. Tú, ¿cómo puedes decir eso? Mauricio quiere terminar con Lucía por tu culpa. Fuiste tú con tu carta legal a amenazarlo. Al ver que lo suave no funcionaba, recurrió a lo duro, intentando nuevamente echarle la culpa a mí. Sonreí. Tía, te equivocas en algo. Fui a ver a Mauricio para advertirle que Lucía dejara de hacer ciberacoso, es mi derecho legítimo. En cuanto a por qué discutieron, por qué se separaron, eso es asunto entre ellos, no tiene nada que ver conmigo. Si crees que fui yo quien lo causó, puedes llamar a la policía o demandarme. Estoy listo para lo que sea. Dicho esto, no le di más oportunidad de hablar, di un paso atrás y cerré la puerta. Van, dejando afuera todos sus gritos, súplicas y acusaciones. Afuera, se escucharon sus maldiciones llenas de rabia. Javier, desagradecido, ojalá mueras mal. Nuestra Lucía estaba ciega al conocer a una bestia fría y despiadada como tú. Las caras de mis padres estaban muy tensas. Esto es demasiado. Les di unas palmaditas en el hombro, indicándoles que se tranquilizaran. Papá, mamá, no le hagan caso. Es solo una perra rabiosa. Pero subestimé la locura de Lucía. Esa misma madrugada, me despertó un ruido extraño en el pasillo. Era el sonido de las ruedas de una silla al rozar el suelo, una y otra vez, rondando obstinadamente frente a mi puerta. Frunciendo el ceño, me puse la bata y me acerqué a la puerta, mirando por la mirilla. Era Lucía, sola en su silla de ruedas, bloqueando la entrada de mi casa. 10. El pasillo a altas horas de la noche, con luces tenues.
Su rostro en la penumbra parecía particularmente demacrado, el cabello despeinado, los ojos rojos, como un demonio salido del infierno. No abrí la puerta. Ya no teníamos nada de qué hablar. Ella pareció notar mi presencia detrás de la puerta y comenzó a golpearla con las manos. Javier, abre. Sé que estás ahí. Sal, cobarde. Su voz, en el silencio de la noche, sonaba especialmente estridente. Seguí sin hacerle caso. Sus golpes en la puerta eran cada vez más fuertes, haciendo que los vecinos de enfrente también abrieran. ¿Quién es? ¿Qué es este escándalo a medianoche? Lucía, al ver que alguien salía, en lugar de calmarse, se agitó aún más. Señalando mi puerta, gritó a los vecinos, es él, es esta familia, ellos me hicieron esto. No quiso salvarme, hizo que me rompiera la pierna, y ahora hizo que mi novio terminara conmigo. Arruinó toda mi vida. Escuché fríamente sus acusaciones, sintiendo solo lo absurdo de la situación. Finalmente, abrí la puerta. Me paré en la entrada, mirándola con indiferencia. Al verme, con los ojos inyectados en sangre, me interrogó, Javier, al fin sales. Te pregunto, si claramente te gusto, siempre has sido tan bueno conmigo desde pequeños, ¿por qué no me salvaste? ¿Por qué no me ayudaste? Arruinaste toda mi vida. Sus preguntas eran absurdas en extremo, como si yo, por naturaleza, debiera sacrificarlo todo por ella. Sus ojos estaban llenos de un rencor e incomprensión justificados. ¿Por qué ese Javier que antes estaba dispuesto a dar todo por ella se había vuelto tan frío? No respondí a sus preguntas. Solo la miré, a esos ojos llenos de odio, y luego, lentamente, palabra por palabra, dije, porque escuché tu deseo, y por eso te lo concedí. Mis palabras cayeron, y todo el pasillo quedó sumido en un silencio sepulcral. La expresión en el rostro de Lucía, la ira, el rencor, la confusión, sus labios comenzaron a temblar, su rostro palideció visiblemente. ¿Tú, qué dijiste? Probablemente pensó que había oído mal, o simplemente no podía entender el significado de mis palabras. ¿Deseo? ¿Qué deseo? Miré su expresión aterrorizada, y la sonrisa en mis labios se volvió aún más fría. El rostro de Lucía estaba pálido como el papel, su cuerpo temblaba incontrolablemente. Me miró fijamente, como si quisiera ver en mi rostro algún rastro de que estaba bromeando, pero no, mi mirada era serena como un estanque de agua muerta. 11. ¿Tú, qué quieres decir? Su voz temblaba sin control. Di un paso adelante, me agaché para quedar a la altura de sus ojos, sentada en la silla de ruedas. La miré a los ojos y, con un tono casi cruelmente sereno, repetí esas palabras grabadas a fuego en mi memoria. Si no fuera porque él se rompió la pierna por salvarme, ¿cómo podría haberme casado con él? Estas palabras cayeron como un trueno, estallando en la mente de Lucía. Sus pupilas se contrajeron al instante al máximo. Estas palabras, las había dicho. Lo recordaba. Era en el tercer aniversario de nuestra boda en la vida anterior. Yo, por el dolor en la pierna, no pude salir a celebrar con ella. Ella, enfadada, fue a un bar y se emborrachó. Luego, frente a su amiga, soltó esta verdad. Pero, ¿cómo podía saberlo Javier? Una idea absurda hasta el extremo surgió desde lo más profundo de su corazón, sumiéndola en un abismo helado. A menos que, alzó bruscamente la cabeza y me miró con incredulidad. Tú. Miré su rostro lleno de pánico y terror, y la sonrisa en mis labios se hizo más profunda. ¿Ya te acuerdas? ¿Recuerdas cómo hablabas a mis espaldas de este, Salvador? ¿Recuerdas cómo despreciabas a este cojo, que se convirtió en un obstáculo para tu búsqueda del amor verdadero? Cada una de mis palabras era como un martillazo, golpeando con fuerza su corazón. Lucía quedó como aturdida por un rayo. Su cuerpo temblaba violentamente, sus dientes castañeteaban. Finalmente, lo entendía. ¿Por qué ese día del terremoto, me negué a salvarla? ¿Por qué en el hospital, dije esas palabras tan despiadadas? ¿Por qué en la cena, humillé a toda su familia? Porque, yo también había renacido con los recuerdos de la vida anterior. Él sabía que le era infiel después del matrimonio, sabía que despreciaba a un cojo, sabía que lo odiaba por chantajear con el favor. Un miedo inmenso la envolvió al instante. Me miró, y sus ojos pasaron del shock a un odio y una locura extremos. Fuiste tú. Gritó con frenesí, su voz desgarradora, casi inhumana. Fuiste tú quien deliberadamente no me salvó. Fuiste tú quien hizo que me rompiera la pierna. Javier, eres un demonio, un verdugo. Agitó los brazos, queriendo agarrarme, pero debido a su discapacidad, cayó torpemente de la silla de ruedas. Quedó tendida en el suelo frío, como un gusano retorciéndose, maldiciendo sin cesar. ¿Por qué me haces esto? ¿Qué hice mal? Si renaciste, deberías seguir siendo bueno conmigo. Deberías seguir amándome, deberías seguir protegiéndome. Tú me arruinaste, tú mismo me arruinaste con tus propias manos.
El secreto quedaba completamente expuesto, desplegado de la manera más grotesca. 12. Me puse de pie, mirándola desde arriba, y dije lentamente, si hubiera sabido que usaría ese favor para chantajearme y arruinar mi vida, mi voz resonaba en el pasillo vacío, con un tono de juicio gélido, preferiría haber sido yo quien se rompiera la pierna aquel año. Hice una pausa, mirando su rostro distorsionado por el miedo, y pronuncié las últimas palabras. Lucía, ahora, tienes lo que querías. El mundo pareció quedar en silencio en ese instante. Las maldiciones de Lucía cesaron de golpe. Su cuerpo quedó paralizado en el suelo. Solo esos ojos me miraban fijamente, llenos de un miedo, una desesperación y una destrucción total extremos. Las palabras tienes lo que querías resonaban en su mente como el hechizo más malvado. Sí, ella había pensado eso más de una vez. Si en ese entonces se hubiera roto la pierna a ella, no tendría que casarse con alguien a quien no amaba. No estaría secuestrada por una pesada deuda de gratitud. No tendría que ver a su amado Mauricio con otra. Podría, con la conciencia tranquila, ser una víctima compadecida y cuidada. Y ahora, había renacido. Pensó que podría deshacerse de Javier y volar junto a Mauricio. Pero jamás imaginó que Javier, ese demonio en sus ojos, le había concedido ese deseo con sus propias manos. Él le rompió la pierna. La convirtió en esa discapacitada que necesitaba cuidados y compasión. La transformó de una benefactora en un puesto alto, en una mendiga suplicante. Esta era mi venganza más cruel hacia ella. Un grito desgarrador hasta el extremo, Lucía colapsó por completo. Enloqueció, llorando y gritando en el pasillo, maldiciendo mi frialdad y crueldad con las palabras más venenosas. Golpeaba el suelo, se golpeaba la cabeza contra la pared, como una bestia acorralada, luchando en su última resistencia. Los vecinos se alarmaron, abrieron las puertas y señalaban hacia aquí. No la miré ni una vez más. Me di la vuelta, entré y cerré la puerta, dejando afuera todos sus sonidos, toda su fealdad. Apoyado en la puerta, exhalé un largo, muy largo suspiro de alivio. En ese suspiro, parecía haber toda la amargura, el resentimiento y el dolor de mi vida pasada. Cuando el aire se agotó, sentí una ligereza como nunca antes. Había terminado. El enredo de dos vidas entre Lucía y yo, en este momento, finalmente había terminado por completo. 13. Medio año después, por un proyecto, tuve que viajar de negocios a mi ciudad natal. Después de terminar los asuntos, pasé por el antiguo vecindario para ver a los viejos vecinos. Todo había cambiado. En el vecindario había muchos rostros nuevos, y muchos familiares ya no estaban. Me encontré con doña María, que antes vivía frente a la casa de Lucía. Al verme, se alegró mucho. ¡Ay! Pero si es Javier, qué alto estás. Dicen que te va muy bien en la ciudad. Charlamos un rato. Doña María de repente bajó la voz, y me dijo con misterio, Javier, ¿te acuerdas de la familia de enfrente? La de Lucía. Mi corazón dio un vuelco. Sí, me acuerdo. ¿Qué pasó? Doña María suspiró, con una expresión de lástima y un poco de repulsión en su rostro. ¡Qué desgracia! Esa chica, hace unos meses, murió. Me quedé helado. ¿Murió? ¿Cómo? Dicen que estaba sola en casa, en su silla de ruedas queriendo tomar algo de lo alto de un armario, la silla se volcó, se golpeó la cabeza en la esquina de la mesa y así se fue. Cuando sus padres volvieron de comprar, ya estaba fría. Doña María movió la cabeza y continuó, desde que ese novio, Mauricio, terminó con ella, su mente no estaba bien. Sus padres también envejecieron, no podían cuidarla, todo el día suspiraban. Luego su padre tuvo un derrame cerebral y fue hospitalizado. Su madre tuvo que ir al hospital a cuidarlo, y la dejaron sola en casa. ¿Quién iba a pensar que pasaría algo así? ¡Ay! Una chica tan joven, ¿cómo pudo terminar así? Lucía, había muerto. Sola, despreciablemente, muerta en esa habitación llena de su resentimiento y amargura. Este era el final que ella misma eligió. Me despedí cortésmente de doña María y abandoné ese vecindario. En el momento de salir por la puerta principal, el sol brillaba. La cálida luz del sol caía sobre mí, disipando la última sombra en mi corazón. La muerte de Lucía me hizo entender completamente una verdad. La mejor venganza no es hacerla sufrir el mismo dolor, es salir completamente de su sombra y vivir bien la propia vida. Cuando vives cada vez mejor bajo la luz del sol, esa persona escondida en la oscuridad, naturalmente será herida por tu brillo, consumida por los celos y el rencor. Ni siquiera necesitas hacer nada tú mismo. El tiempo, y su propio corazón ya podrido, harán todo por ti. Mi renacimiento no fue para vengarme, fue para salvarme a mí mismo, salvar a ese Javier de la vida anterior, atrapado en una silla de ruedas, secuestrado por el afecto familiar, el amor y la gratitud, que finalmente murió desesperado. Una vida sin Lucía, sin traiciones,
sin dolor. Una vida en la que podía correr libremente, reír a carcajadas, amar a alguien que valiera la pena. Este era el verdadero significado de renacer. La luz del sol entraba por la ventanilla del coche, iluminando mi rostro. Abrí los ojos y miré el paisaje que pasaba a toda velocidad. La silla de ruedas y las sombras de mi vida anterior se habían disipado como el humo. En esta vida, mis piernas eran firmes, el camino por delante brillante. En esta vida, ya no vivía para otros. Vivía verdaderamente para mí mismo. Fin.